de los temas más trabajados en la cristología feminista es lo que respecta a la cruz de Cristo. ¿Esto por qué? Ya lo hemos explicado en los otros videos, porque de todas las realidades que las mujeres podemos vivir, de dependencia, de subordinación, la que más se destaca es esa violencia que se ha sufrido por el hecho de ser mujer. Este tema es muy complejo y hay muchas posturas. Algunas personas, inclusive mujeres, cuando uno dice es que las mujeres sufrimos violencia por ser mujer, entonces pareciera que defienden a los varones y dicen no, pero también muchas mujeres maltratan a los varones. Sí, sin lugar a dudas también puede darse esto, porque las mujeres también tenemos fuerza, también tenemos rabia, también tenemos venganza. Pero es que el problema es estructural, a eso es a lo que nos referimos, no a que las mujeres puntuales son de una manera o de otra. En este tema, como en todos los que trabaja la perspectiva liberadora, la teología de la liberación, la cristología liberadora, etc., y como principio fundamental del Evangelio, el Evangelio hace, o Jesús en su anuncio del reino hace una opción por los pobres. No porque ellos sean buenos, sino porque son pobres. Esta es una discusión que se hace con mucha fuerza en muchos contextos, porque entonces privilegiar a los pobres pareciera que entonces se deja fuera al resto de la humanidad. Pero una y otra vez se explica que el Evangelio, al darle esta como primacía a los pobres, no es porque ellos sean buenos, sino porque son pobres y se les ha robado su dignidad, porque estructuralmente ellos padecen una situación en la cual la dignidad se ve profundamente violentada y abatida. Lo mismo podríamos decir de las mujeres. Esta opción por las mujeres no es porque las mujeres seamos buenas, todas, sino porque estructuralmente hay una realidad y eso no se puede negar, hay que ser muy ciegos para negarlo. Puede que uno personalmente esté en un contexto donde no haya sufrido esa violencia, donde ya viva las cosas de otra manera, pero esa no es la realidad de las mujeres y cualquier estudio serio no puede negar que las sociedades patriarcales, androcéntricas, machistas existen, de hecho, y han tenido esas consecuencias sobre las mujeres. Entonces, cuando se opta por las mujeres, cuando se quiere introducir esta perspectiva feminista, lo que se está diciendo es, estamos en contra, o lo que se tiene que cambiar es esa estructura que produce violencia, dependencia, subordinación frente a las mujeres. Lo mismo se podría decir del racismo, no es que los negros sean buenos todos, pero hay una estructura racista que hace que tantas poblaciones negras sufran mayor pobreza, mayor discriminación, etcétera. Lo mismo podríamos decir de los indígenas. En fin, lo que quiero dejar claro es que cuando uno toma una opción por algún sujeto o sujeta, no es por la bondad intrínseca, sino por la realidad estructural que ha de ser modificada. Entonces, en la cristología feminista, el trabajar sobre la cruz de Cristo, esto se ha hecho especialmente reconociendo esta violencia que se ha ejercido sobre la mujer por el hecho de ser mujer y cómo la cruz de Cristo ha llevado a que la mujer acepte resignadamente esta violencia. Cada día es menos porque las mentalidades han cambiado gracias al feminismo, gracias a las luchas sociales, gracias a la misma iglesia que también va cambiando su discurso. Pero hasta hace muy poco y de pronto todavía en muchas experiencias eclesiales, esto se sigue viviendo, a la mujer se le hace un llamado a que aguante para la violencia que le ejerce su marido muchas veces, para que pueda salvar a su marido, que esa es la cruz que Cristo le dio, que sufra por sus hijos, que se resigne ante su suerte, porque posiblemente esa es la voluntad de Dios y es la única manera que se puede encontrar para salvar a esa familia o a esa realidad social inclusive, de las situaciones de violencia que se vive.
Claro, a nivel general ha habido una cultura de resignación y de aguante y de sufrimiento a nivel del cristianismo, pero en la mujer esto ha sido doble por el hecho de ser mujer. Hoy en día a nivel social el hecho de que se hayan establecido estas leyes o se haya reconocido lo que se ha llamado el feminicidio, o sea, el hecho de que a la mujer se le mata por ser mujer, pues pone en evidencia esto que estoy queriendo decir, que hay una estructura donde a la mujer por ser mujer se ejerce sobre ella mayor violencia e incluso se le mata por esta realidad. El machismo lleva a esto, a que el varón como que crea que es normal, que está en los genes inscrito que él puede violentar a las mujeres, porque la mujer tiene que ser obediente frente a él y que él puede hacer lo que quiera con ella. Cuando se cometen robos, por ejemplo, el ladrón roba igual a los varones que a las mujeres, pero pareciera que está como metido en la manera de ser por la sociedad machista, que el ladrón cuando va a atacar a una mujer no solamente la ataca y le roba lo que sea, sino que si tiene oportunidad la viola, porque es otra manera de mostrar pues su machismo, su dominio sobre la mujer. En contextos de guerra esto ha quedado supremamente demostrado. Pues yo soy colombiana. En Colombia se ha vivido esta situación de guerra por más de 50 años. En este momento, pues ya se firmó un acuerdo de paz con uno de los grupos guerrilleros, pero tenemos otro también muy grande que nada que se logra sentar a la mesa para que se firme un acuerdo de paz, con el que se firmó, que es la FARC. Bueno, ese acuerdo ha tenido muchas resistencias para ser implementado, está siendo muy difícil llevarlo a la práctica, no solo por los mismos guerrilleros, casi que ellos hasta son los más disponibles, con todas las excepciones que hay, pero por la sociedad civil, porque está muy metido por dentro esa sed de venganza, esas ganas guerreristas de vencer al otro por la fuerza, ese no querer aceptar que hay que buscar salidas y hay que buscar salidas pacíficas. Muchas veces por los mismos cristianos que decimos seguir a un Jesús que nos trae la paz. No es una paz de cementerio, es una paz que cambie las estructuras, pero muchas veces ni siquiera los cristianos ven con buenos ojos firmar un acuerdo de paz y aceptar pues muchas condiciones y soñar con construir una sociedad que pueda salir adelante. Bueno, estamos metidos en este grave problema de implementar la paz, de luchar contra las resistencias frente a esta implementación de la paz, más la maldad humana que sigue vigente en unos y en otros, y entonces las cosas no salen como quisiéramos. Pero lo que me quiero detener es que pues en este intento de hacer esta paz, uno de los temas que con mucha fuerza ha salido ha sido la violencia sexual que se ha ejercido contra las mujeres en estos contextos de guerra. No es la única realidad, esto se ha descubierto en todos los contextos de guerra a nivel mundial, pero pues yo me refiero a lo que tengo más cerca. Es lo que se ha podido avanzar frente a esta realidad de las mujeres, como a ellas, todas las mujeres que han sido víctimas de esta violencia sexual, han sido víctimas de todos los grupos armados. En Colombia existe pues la guerrilla, existen los paramilitares, que son la gente, se supone que allá se firmó la paz con unos y con otros, pero eso todavía pues siguen muchos grupos al margen de la ley con esas connotaciones. Los grupos paramilitares se supone que son grupos armados para combatir la guerrilla, pero no son legales, sino son pues como una manera clandestina de ejercer también esta fuerza. Y el ejército que va a perseguir a la guerrilla y a los paramilitares ahí, pero que también ha ejercido violencia sexual contra las mujeres. Las mujeres han sido víctimas de todos los grupos armados, porque cuando la guerrilla se tomaba los pueblos, no solamente se tomaba la riqueza, los alimentos, las casas, lo que fuera, el arma, sino se tomaban a las mujeres, o sea, las violaban, por dos motivos. Para vencer más al enemigo, porque violar a la mujer del contrario es decirle tú no eres suficientemente hombre y te hago daño donde más te duele, pero también para mostrar
no, también para satisfacerse. Entonces, por ejemplo, hay testimonios muy desgarradores en que ya cuando se tomaban el pueblo, entonces el comandante le decía a las mujeres, es que ahora tenemos que darle satisfacción a los varones para que descansen, para que se puedan, para que puedan tomar fuerzas para seguir la guerra. Entonces, ustedes son las encargadas de proporcionarles este momento de felicidad, pero pues a la fuerza, ¿no? Lógicamente era una violación, pero la justificaban como que los varones combatientes pues estaban en su momento de relax. Las mujeres lo cuentan con mucho dolor y las mujeres cuentan pues que se sentían como pues ese juguete de la fiesta de los varones. Las mujeres fueron violadas por los guerrilleros, por los paramilitares, por el ejército en muchas situaciones. Pero no lo podían decir. Es muy difícil que las mujeres, tanto en contextos de guerra como en la vida civil normal, en los atracos normales, en las ciudades, porque es que la mujer queda desprestigiada, parece que fuera culpa de ella, y ya pues queda manchada, es una mujer violada, ¿quién se va a casar con ella? ¿Quién la va a respetar? O el marido simplemente la desprecia porque fue violado por otro, que no es él, que es el dueño. Toda esta mentalidad pues responde al patriarcalismo, al machismo, y en los contextos de guerra esto se vive con mucha fuerza. Aquí es donde entonces la cristología tiene que prestar como este servicio de profecía y de liberación. Precisamente la cruz de Cristo no es para que usted aguante, para que usted se calle, para que usted no diga lo que le pasó y bueno, le ofrezca a Dios todos estos sufrimientos que ha pasado. La cruz de Cristo tiene que tener este carácter de denuncia y de ser capaz de denunciar al enemigo y de recuperar la dignidad de ese cuerpo violado. Precisamente ahí es donde esa cruz de Cristo, ese Jesús que realmente fue crucificado, torturado, expuesto a la mayor ignominia, pues ya sabemos que la muerte en cruz era como el peor castigo que se le podía dar a los peores malhechores en aquel tiempo, y Jesús sufre esa realidad. Entonces, cuando se rescata ese carácter liberador y se ve esa hermenéutica feminista, se llama a leer esta situación de las mujeres que han sufrido esta violencia sexual en el sentido de decir, precisamente la cruz tiene que ser el grito profético que denuncia ese atropello contra el cuerpo de las mujeres, ese robarles su dignidad, ese hacerlas objeto de guerra, porque entonces con esa violación parece que ganan moralmente al enemigo, ese dejarlas marcadas y su cuerpo parece que ya no vale más, en fin. Entonces la cruz de Cristo, en lugar de ser ese instrumento de resignación, de sacrificio y de abnegación y de no contar lo que les pasó, justamente tiene que tener ese elemento liberador que las haga capaces de decir lo que les pasó, de denunciar lo que les pasó y de proclamar que su cuerpo, precisamente por ese sufrimiento que han vivido, goza de total dignidad, merece la restauración de su dignidad, y ese cuerpo que ha sido violentado es ese mismo cuerpo que está llamado a la resurrección. No una resurrección solo después de la muerte, con la fe que esperamos al final de nuestros días, sino esa resurrección del cuerpo que merece ser mirado con dignidad, merece ser restituido en todas sus dimensiones. En los acuerdos de paz, de aquí que hicimos en Colombia, entonces se introdujo la perspectiva de género y el objetivo era: mujeres, denuncien, mujeres, ustedes tienen que ser restituidas en su dignidad, mujeres, no se puede permitir que se haya ejercido esa violencia sexual contra ustedes, y los que la cometieron merecen el mayor de los castigos. Pero curiosamente, esa perspectiva de género, por esta mala comprensión de estos avances teóricos y sociales que se viven, lo que se vendió la idea fue
que esta perspectiva de género era ideología de género y que esa ideología de género llevaba a que se perdieran las identidades masculinas y femeninas, a que se aceptaran las diferencias sexuales, todas las otras identidades sexuales, y que entonces eso se iba a introducir en la sociedad. Y el acuerdo de paz se sometió a un plebiscito y muchas personas y muchas creyentes, por desgracia, votaron en contra de ese acuerdo de paz, que porque tenía ideología de género, y lo que tenía era perspectiva de género, y perspectiva de género quería decir reconocer esa violencia que se ha ejercido contra las mujeres, esa violencia sexual, y también contra las poblaciones LGTBI, etcétera, por tener esa condición, porque también ese machismo introyectado, esa sociedad patriarcal, también hacía que cuando se llegara a los poblados o tal, si había una persona gay, también se le violara por el hecho de ser gay. Entonces la perspectiva de género lo que quería era sacar a la luz toda esa violencia que se ejerce sobre el cuerpo de las mujeres y de las otras poblaciones con identidad sexual distinta, y reconocer que eso es una violencia que no se puede permitir y que esos cuerpos ultrajados merecen la mayor dignidad y el mayor reconocimiento. Desde ese punto de vista, una cristología, para acabar con la situación colombiana, ese acuerdo, ese plebiscito que se hizo se perdió por muchas razones, pero entre otras también por esta llamada ideología de género, que no era ideología de género. De hecho, el cardenal de Colombia, después de que se perdió el acuerdo, ese plebiscito, reconoció, no, ese tratado no tiene ideología de género, tiene perspectiva de género. Lamentablemente fue un poco tarde, ya se había perdido. Pero bueno, gracias a Dios por los jóvenes y por muchas luchas sociales se volvió a firmar ese acuerdo de paz. Estamos en eso con muchas dificultades todavía, pero aunque hay gente que todavía sigue creyendo que es que ese acuerdo de paz tiene ideología de género, pues bueno, eso se ha ido desmontando mucho y eso ya no se está como promocionando de esa manera. Toda esta realidad experiencial puede ser muy puntual, puede ser muy localizada, pero lo que yo quiero pues llamar la atención es que la cristología feminista, cuando trabaja la cruz de Cristo, intenta hacer que esa cruz no sea de resignificación y de aguante, sino precisamente de profecía, de denuncia y de soñar con esa resurrección, o sea, con esa restitución de la dignidad perdida y de los cuerpos violentados. La cruz de Cristo ha de ser el motor para dignificar los cuerpos de las mujeres, para liberarlos de ese objeto sexual al que son sometidos, en la vida social normal, en la vida familiar y sobre todo también en estos contextos de guerra, donde el cuerpo de las mujeres ha sido utilizado como arma de guerra para bajarle la moral al enemigo, para hacerle ver que ellos ganaron porque violaron a sus mujeres. La cruz de Cristo es una cruz redentora, es una cruz liberadora y es una cruz que tiene que llevar a que las mujeres, en nombre del Jesús crucificado, exijan sus derechos, exijan su dignidad y sobre todo exijan que no sean vistas como objeto sexual, que la violencia sexual contra ellas no se ejerza por el hecho de ser mujeres. O sea, que no puede haber violencia sexual en ese sentido. Lógicamente, siempre habrá maldad en este mundo y todo lo que queramos, pero que no sea una forma de seguir violentando a las mujeres. La resurrección es el sí de Dios a esa cruz de Cristo, a esa cruz en el sentido, ya no tampoco en ese sentido de que Jesús muere por nuestros pecados, sino el Jesús que anunció una liberación y por la manera como Él constituyó comunidades igualitarias, como defendió a los pobres, como les anunció su liberación, por eso fue llevado a la cruz, fue muerto por el mensaje liberador que presentó, y la resurrección es el sí de Dios a esa praxis de Jesús. Entonces lo mismo visto desde la realidad de las mujeres, la cruz de Cristo tiene que llevarnos a proclamar que la defensa, la denuncia exige un sí
de Dios en las estructuras sociales, en la justicia, para castigar, para buscar estructuras que no sigan permitiendo esta violencia sexual contra las mujeres. El sí de Dios es un sí a la vida de las mujeres y especialmente al cuerpo de las mujeres. El cuerpo femenino no puede seguirse viendo como objeto sexual, como tentación para el varón, como objeto de consumo, sino un cuerpo que es digno porque es imagen y semejanza del Dios creador de varones y mujeres. Entonces, uno de estos temas fuertes es la cruz de Cristo. Yo les he colocado también un artículo sobre la cruz de Cristo y la violencia sexual contra las mujeres, pero podemos encontrar mucha más bibliografía. Pues por lo limitado de este curso no podemos extender ni bibliografía ni videos explicativos, porque no creo que ustedes tengan tanto tiempo. Pero ojalá que todo esto que hemos visto sea un abrebocas para seguir profundizando la teología desde esta perspectiva feminista. Como ya lo dije desde el inicio, este horizonte feminista lo que quiere preguntarse es ¿cómo hacemos para que el mensaje liberador de Jesucristo, este reino de Dios anunciado por Jesús, tome rostros concretos, tome el rostro de la mujer indígena, de la mujer negra, de la mujer latina, de la mujer pobre, de la mujer violentada sexualmente en todas las clases sociales? Porque esto a las pobres a veces pues la violencia se ejerce por la estructura social que no las protege, pero en las clases ricas muchas veces dentro del hogar esta violencia sexual también se ejerce pues muchísimo. Y qué decir de las niñas, ¿no? Que continuamente son violadas normalmente al interior de sus casas por los padres, por los padrastros, por los hermanos, por los tíos. Es una situación muy fuerte hoy en día también y posiblemente durante toda la historia. Hoy en día sale que también los niños, que también los jóvenes, sin lugar a dudas, eso es una realidad. La pederastia ha sido un escándalo muy fuerte, un dolor muy grande para la iglesia descubrir pues este pecado cometido por tanto prelado frente a tantos niños y niñas. Pero históricamente las niñas han sido víctimas de una violación sistemática y esto es lo que pues siempre se ha denunciado, pero antes se tenía mucho más en secreto y era como estigmatización para las mujeres y para las niñas violadas, y hoy en día reconocemos que esto se tiene que denunciar, tiene que salir a la luz y buscar estructuras que impidan esto. La cristología feminista, en concreto con el tema de la cruz de Cristo, reivindica el cuerpo de las mujeres, hace una lectura denunciando todos los atropellos contra estas realidades y esperando que la resurrección sea real, no solo al final de nuestras vidas, sino ya en este espacio-tiempo que nos toca vivir, que las mujeres puedan vivir la dignidad de su experiencia corporal y no sufran más violencias sexuales por el hecho de ser mujeres. Pues ojalá que estas reflexiones, como ya dije antes, pues son pequeñas para todos los temas que se podrían tratar, pero que hayan abierto como esta inquietud, estas ganas de seguir profundizando y que podamos ser verdaderas discípulas, verdaderas profetas, verdaderas seguidoras de Jesús, de un Jesús que no es misógino, de un Jesús que invita a esta liberación de varones y mujeres y de las circunstancias concretas que cada uno de los dos sexos vivimos. No hemos dicho, pues parece que solo hablamos de mujeres, 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 sí, es nuestro tema y porque estructuralmente ha sido así. Pero gracias a este cambio que hemos vivido las mujeres, los varones también se están preguntando y preocupando por su realidad. Si las mujeres reclamamos los roles de los varones, que también los podemos vivir, ellos también están reclamando los roles atribuidos culturalmente a las mujeres, que también los pueden vivir. Ellos quieren vivir también una masculinidad que no les exija ser el dominador macho, sino que puedan ser la persona humana capaz de reciprocidad con el género femenino. Eso ya sería otro tema, nuevas masculinidades, cristologías masculinas, podríamos llamarlas, no machistas ni dominadoras, sino cristologías que rescaten
una manera de ser varón y mujer en la sociedad donde podamos ser iguales. Como dice el texto de Gálatas 3:28, en Cristo Jesús ya no hay diferencia entre quien es esclavo y libre, judío, gentil y por supuesto varón y mujer. No hay diferencia en el sentido de que ninguno domine al otro, en el sentido de que haya roles solo para cada sexo, sino que todos, desde las situaciones particulares que vivimos, que podemos, los dones particulares que cada persona por ser persona tiene, desde su ser femenino o ser masculino, podamos vivir esa reciprocidad, esa equidad, esa igualdad fundamental que está inscrita en nuestra dignidad como seres humanos, encarnados en este espacio-tiempo. Si nos encarnamos como varón, como mujer, a nivel biológico, pero a nivel cultural, pues con las identidades sexuales que vamos construyendo cada vez como personas más íntegras, más plenas y más capaces de compartir con los otros en esta situación de fraternidad, sororidad, de reciprocidad. Muchas gracias por la atención en este curso y ojalá que podamos encontrarnos en futuras reflexiones.